Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer la práctica número 6 del Laboratorio de Ciencias 1, que corresponde a la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, si revisan ustedes su manual, el equipo que tienen indicado es un termómetro de gas y necesitamos unas jeringas de vidrio con las cuales estamos atrapando el aire para poder hacer la compresión, ¿de acuerdo? En el manual se nos pide que vayamos tomando los datos de altura de columna de aire y presión que vamos ejerciendo. Entonces les explicamos rápidamente qué es lo que vamos a hacer. El sistema de gas es aire que tenemos atrapado debajo de un émbolo de mercurio. Aquí se alcanza a ver, es una pequeña columna de mercurio que corresponde a una gotita que estamos agregando, ¿de acuerdo? Cuando se trabaja en esta práctica hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil tirar el mercurio está siendo cargado por aire, entonces si se mueve o se golpea el equipo hay que volver a empezar porque el mercurio va a caer y hay que volver a atrapar el aire. Entonces vamos a trabajar con mucho cuidado. Tenemos el aire que ya está atrapado debajo del mercurio, este es nuestro sistema gaseoso y vamos a ejercer una presión a temperatura constante. La ley de Boyle-Mariotte nos dice que cuando vas aumentando la presión a un sistema gaseoso que se encuentra a temperatura constante, su volumen debe variar de forma inversamente proporcional, es decir, el volumen debe de ir disminuyendo. Entonces, la forma en que vamos a trabajar la presión es ejerciendo una fuerza con unas pesitas que la maestra Erika va a colocar acá arriba. Entonces, vamos a ejercer presión sobre el aire. Se va a comunicar ese aumento de presión en todo el aire que tenemos en el interior y eso va a hacer que aumente la presión que se esté ejerciendo en el aire que está debajo del émbolo. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ir haciendo la práctica, vamos a ir también haciendo el registro de los datos y en un momento se los compartimos para que ustedes puedan hacer su reporte. Lo primero que nos pide la práctica en la tabla número 1 es que registremos la temperatura ambiente. Para eso yo ya tengo aquí un termómetro y nos está indicando que la temperatura aquí en el Laboratorio de Ciencias es de 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el primer dato que ustedes van a registrar en su tabla. Ahorita les comparto mi tabla para que puedan ustedes ver ya todos los resultados. Y necesitamos la altura inicial del aire porque estamos considerando que este aire, ahorita que no hemos puesto ninguna pesita, está a presión atmosférica, entonces esa es la condición inicial. El termómetro de gas está graduado en centímetros. Lo que vamos a hacer es medir la altura de la columna de aire y se mide en la parte baja del termómetro. Entonces, podemos ver que la lectura es de 14.3 centímetros, ¿de acuerdo? Esa va a ser la altura inicial de la columna de aire que estamos manejando. Y para hacer el cálculo del volumen inicial, en su manual tienen ustedes indicado que hay que hacer el cálculo del volumen considerando un área de sección transversal del capilar de 5.7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, cuando hagan el cálculo del volumen, solamente hay que multiplicar la altura de la columna que estamos registrando por ese 5.7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, que es el área de sección transversal del capilar que tenemos adentro, que es como el cilindro donde está el mercurio contenido y es donde está subiendo y bajando por el aumento de presión, ¿ok? Entonces la siguiente parte, en la tabla número 2, vamos a ir registrando la altura de la columna con las masas que estamos agregando. Entonces vamos a proceder a ir haciendo la adición de las masas. La maestra Erika nos va a ayudar. Vamos a ir agregando pequeñas masas para ir registrando la altura. Vamos a tratar de que esa masa quede uniformemente distribuida en el émbolo de la jeringa. Ahí ya coloqué 40 gramos de masa y entonces vamos a proceder a registrar la altura nueva que se registra. Siempre la lectura se toma en la parte baja del mercurio porque es el tapón que tiene el aire, es el émbolo libre que estamos usando. Y en este caso queda 13.9. ¿Ok? Centímetros. Y eso fue con una masa, perdón, de 40 gramos.
Voy a agregar otros 40 gramos. Y ahora tendríamos una altura de 13.6. Voy a agregar una de 50 gramos. Recuerden que las masas van siendo aditivas, entonces serían los 80 gramos más los 50 que estamos poniendo, ya serían 130, ¿de acuerdo? Y la altura que estamos registrando sería 13.2. 130 más otros 50 gramos. Y sería 12.8. Sumamos otros 40 gramos. Entonces ya son 220. Y la altura son 12.5. Otros más 40 gramos. Y tenemos una altura de 12.3 centímetros. Estos son 30 gramos más. Serían 290 gramos en total. Y la altura de la columna es 12.1. Es 20, 30. Otros 40 gramos más. Serían 330. Muy bien, y eso nos da 11.8. ¿Más? Sí. 10, 20, 30 más. Y sería 11.6. Y vamos a hacer una última adición, porque si se... Ah, no, pues no, ya. Porque ya se terminó el aire que teníamos atrapado debajo de la jeringa. De hecho, ese último dato ya, quién sabe si será. Ya no. Ya estaba. Sí, ya estaba. Listo. Entonces, pues bueno, nos quedaríamos con esos datos. Ahorita les compartimos la tabla de datos para que la puedan ustedes ver, ¿de acuerdo? Entonces ya lo que corresponde es hacer los cálculos. No sé si quieres acercarte ahí. Son rancheros, Voy a ir quitando las masas porque está como peligroso tenerlas aquí, ¿no? ya se zafó, de hecho. Ok, lo que procede ahora es que vayamos haciendo los cálculos, ¿de acuerdo? La primera tabla es esta. Ya registramos nuestra temperatura de 25 grados centígrados y tenemos la altura inicial del termómetro. Yo la puse en centímetros, pero si la queremos expresar en metros, solamente sería poner punto 143 metros, ¿de acuerdo? Y para sacar el volumen de aire, vamos a multiplicar el área de sección transversal por la altura. El área de sección transversal es esta, 5.7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces el dato que van a poner en el cuadrito del volumen va a ser el producto de 0.143 metros por el área de sección transversal, que es 5.7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Este es el dato que van a poner en el volumen inicial. La siguiente parte, esta es la tablita
que nosotras registramos con las masas que fuimos adicionando en kilogramos y la altura que registramos en la columna del aire. Fíjense cómo al ir aumentando la masa, la altura de la columna de aire fue disminuyendo. El volumen se va a calcular igual que lo hicimos en la parte anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para que llenen su tabla, van a poner el cálculo del volumen, que sería el producto, como ya vimos, de la altura de la tabla anterior por el área de sección transversal, que es 5.7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y para sacar la presión relativa, van a utilizar también en la página anterior esta fórmula. La presión relativa la está ejerciendo la masa que la maestra Erika iba colocando en el platillo. Entonces, esta masa es la masa que ustedes midieron en la tabla. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México, vamos a tomarla redondeada a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pi, la constante que ustedes conocen, 3.1416, y la R cuadrada corresponde al radio de la jeringa que utilizamos. En este caso utilizamos la jeringa delgadita. Esa jeringa tiene un diámetro de 1.5 centímetros, o lo que sería lo mismo, 0.015 metros, ¿de acuerdo? Entonces con eso ustedes pueden hacer su cálculo. Y para sacar la presión absoluta, en la presión absoluta van a sumar esta presión relativa con la presión atmosférica, porque esa es la presión total que sentía el aire. Y la presión atmosférica la tienen aquí en la tabla, son 78.000 pascales. Recuerden que los pascales se obtienen al cuantificar la fuerza en newtons que estamos ejerciendo sobre un área en metros cuadrados. Y para sacar el trabajo, como fue un proceso isotérmico, vamos a utilizar la fórmula donde calculamos el trabajo isotérmico para un gas. Entonces, utilicen esta, que es la que ya está expresada de forma simplificada. P1 y B1 son las condiciones iniciales, lo que teníamos antes de ir poniendo masas, que corresponderían en esta tabla a la presión 1. Y entonces este cálculo va a ser su volumen 1, ¿de acuerdo? Y el volumen 2 que estamos utilizando aquí en la fórmula corresponde al volumen que vamos a tener en cada una de estas columnas. Con eso vamos a tener el trabajo. Y para el índice politrópico van a utilizar esta fórmula, que viene también en su manual, ¿de acuerdo? Ya les indico aquí que la presión absoluta de la tabla experimental es la presión 2, o sea, la que estamos tomando de esta tabla, y la presión 1 es la que acabamos de señalar en la página anterior. Recuerden que este es volumen 1 y que esta es P1. Entonces, con eso van a poder hacer su cálculo, ¿de acuerdo? Y B2 dijimos que correspondería entonces a toda esta columna y P2 corresponde a toda esta columna. Así van a hacer el cálculo para cada índice politrópico. Como ustedes ya vieron en su investigación previa, como este es un proceso isotérmico, este índice politrópico debe ser muy parecido a 1, ¿de acuerdo? Con eso podemos demostrar que es un proceso isotérmico el que se está llevando a cabo. Y pues bueno, eso sería todo, chicos. Les pediríamos que completen su reporte con los datos que les acabamos de proporcionar y van a subir el reporte en equipo a Moodle. Sus profesores se van a poner en comunicación con ustedes y les van a explicar cómo hagan el reporte. Hay que subirlo en PDF, ¿de acuerdo? Bueno, esperamos que les sea de mucha utilidad esta práctica. Gracias.